Señor, gracias te damos por eso. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor. Te pido por los que todavía están en camino, Padre Santo, te pido que los traigas con bien, Señor, y te pido que seas tú convocando a cada una de las personas que tengan que venir en esta mañana, Padre Santo, y moviendo los corazones de los que han decidido por cualquier razón dejar de congregarse, Padre Santo. Te pido que seas tú el que los traiga. Te pido por nuestros hermanos que también por razones de salud no pueden venir, Señor. Te pido que estés con ellos y que les permitas sentir tu amor aún a la distancia, Señor, y nuestro amor también. Padre Santo, sé tú hablándonos en esta mañana. Te agradezco, Señor, por tu palabra. Te agradezco por la posibilidad de estudiarla, Señor, y gracias porque podemos estar aquí todos juntos en tu nombre. Gracias por este tiempo de reposo que tú has apartado para nosotros, Señor, para pasarlo contigo. Y te pido que en este día nos des descanso en ti, Señor, que nos permitas descansar de nuestras cargas, de nuestras preocupaciones, de trabajo, de tantas cosas, Señor, y poder descansar en ti, Señor. Te pido, Señor, que tú proveas de ese refrigerio, ese descanso físico, emocional, espiritual para cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor. Te agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, ya estamos en el tema 11 del folleto, de este folleto, y el tema de hoy es la naturaleza del reino. La naturaleza del reino, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es nuestro reino? ¿Cómo es el reino del Señor al cual nosotros como sus hijos pertenecemos? Y es tan importante que nosotros sepamos cómo es nuestro reino, cómo es el reino del Señor al que pertenecemos, para que podamos detectar, sabiendo cómo es el reino, podemos detectar lo que no tiene que ver con el reino. No necesitamos conocer todas las cosas que no son del reino para decir, esto no es del reino. No. Lo que sí necesitamos es conocer bien lo que sí es del reino, para que cuando haya algo que no vaya conforme a lo que el Señor dice, nosotros podamos darnos cuenta rápidamente. Y eso es una de las cosas importantes que quisiera que nos quedemos en esta clase. Entonces empecemos con lo que teníamos el día domingo, que era Proverbios 2, del 1 al 11. Voy a leerles la versión NBI. Y este de Proverbios tiene que ver con lo que estudiamos recientemente también acerca de la sabiduría. ¿Por qué? Porque esta es una parte esencial del reino. Así que les voy a leer Proverbios 2, del 1 al 11 en la versión NBI. Nos dice: Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, y si tu oído inclinas a la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. Miren, la sabiduría, como hemos hablado muchas veces, está en el conocimiento de Dios. La sabiduría se encuentra en Él. Y si nosotros nos dedicamos a esto, a conocerle a Él, a sus mandamientos, a sus preceptos, entonces tendremos todos estos beneficios de la sabiduría. Miren, nosotros no podemos sacar sabiduría de muchos estudios, como hemos hablado, de escuchar a las personas más sabias de este mundo. No, la sabiduría la vamos a encontrar en el Señor, en Dios. Y Él nos va a dar todo esto que viene de la mano con esto: inteligencia, discernimiento, como hemos hablado recientemente en estas semanas del Esformi, ciencia. Incluso la ciencia va a tener sentido para nosotros, si es que eso es lo que les interesa ya, o la profesión que ustedes tengan, el conocimiento de esa rama de la ciencia humana tendrá sentido para ustedes mientras más conozcan al Señor. No es como que las cosas del Señor, el Señor nos va a dar sabiduría limitada solo para un área específica. Él sabe todo, de todo, no importa cuál sea su profesión, su trabajo, a qué se dedique usted, el Señor le puede dar sabiduría para eso, ciencia, entendimiento, conocimiento. No importa si usted tiene un problema que humanamente se ve sin capacidad de ser resuelto, el Señor puede resolver.
¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Sabiduría. ¿Y dónde la encontramos? En Él. Eso ya hablamos recientemente, pero es tan importante porque nuestro reino, el reino del Señor, al que nosotros pertenecemos, tiene la sabiduría como algo fundamental. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces la gente cree que el cristianismo es simplemente de personas ignorantes que no saben nada, que se han dejado lavar el cerebro y que ya pues, o sea, entonces estos así son. No, nuestro reino tiene que ver con sabiduría, con inteligencia, con ciencia, con discernimiento, y eso es una bendición. Y lo que podemos hacer, si alguien no entiende que así es el reino de Dios, es triste, pero usted no puede hacer mucho. El Espíritu Santo es el que le tiene que convencer. ¿Ya? Y tengamos paciencia, porque no viene al caso. Yo sé que a veces, depende del temperamento de cada uno. A algunos nos da ganas de llorar porque no entiendan, a otros nos da y ponerles ahí en su estate quieto, pero no viene al caso, porque eso no es parte de la sabiduría de nuestro reino. Nuestra parte es pedirle al Señor que les permita tener esa sabiduría de lo alto. Y no se preocupen, si es que alguien cree que nuestro reino es aburrido o muy, ¿qué sería? Muy lo básico para gente que no mismo comprende las cosas, no se preocupe, usted deleítese en esta maravillosa sabiduría de la ley del Señor y disfrute, porque este reino es tan maravilloso. ¿Ya? Entonces pasemos a Isaías. Voy a ir medio rápido porque quiero llegar mi intención es llegar a la parte de Romanos que teníamos que ver, pero acordándonos de todo lo anterior, ¿ya? Entonces, Isaías 26, 1 al 11 nos dice: en aquel día se entonará esta canción en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, como un muro, como un baluarte. Dios ha interpuesto su salvación. Abran las puertas para que entre la nación justa que se mantiene fiel. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Él hace caer los que habitan en lo alto y abate la ciudad enaltecida. La abate hasta dejarla por el suelo, la derriba hasta hacerla morder el polvo. Los débiles y los desvalidos la pisotearán con sus propios pies. La senda del justo es llana. Tú que eres recto, allana su camino. Si en ti esperamos, Señor, y en la senda de en ti esperamos, Señor, y en la senda de tus juicios. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra vida. Todo mi ser te desea por las noches, por las mañanas mi espíritu te busca. Cuando tus juicios llegan a la tierra, los habitantes del mundo aprenden lo que es justicia. El 10 nos dice, aunque el malvado se le tenga compasión, no aprende lo que es justicia. En la tierra de rectitud actúa con iniquidad y no reconoce la majestad del Señor. Levantada está, Señor, tu mano, pero ellos no la ven. Que vean tu celo por el pueblo y sean avergonzados, que sean consumidos por el fuego destinado a tus enemigos. Miren, aquí en Isaías, primero quiero decirles una cosa súper importante, ¿no? Que en el 3 nos dice en la traducción NBI, el de carácter firme. Vean, por favor, yo sé que a veces usamos como carácter firme para decirle a alguien, esta persona es enojada. No tiene que ver con ser enojado. Nuestro reino no tiene que ver con ser iracundo, peleón, pendenciero, ni nada de las cosas. Carácter firme significa que lo que es sí, lo que es no. Y si es que las circunstancias sí es sí y no es no. Lo que el Señor dice que está bien, y lo que dice que está mal, está mal. Esté donde esté, en el país que esté, en la nación que esté, en lo que sea, en la circunstancia que esté. Lo que está bien y lo que está mal, está mal. ¿Ya? Y esto es muy, muy importante. Miren, sabemos que como habló Fabián recientemente acerca de Isaías y cómo tenemos, tipo como en Apocalipsis, tiempos, diferentes líneas de tiempo, digamos. Tenemos el pasado, el presente de ese momento, el presente de ahora y el futuro de la eternidad, ¿ya? Entonces, este rato, así como hoy, no podemos decir que nosotros tenemos una ciudad fuerte, ni tranquila siquiera, pero fuerte, ¿ya? Aquí. Pero nosotros tenemos esa seguridad de que nosotros, como habitantes del reino de Dios, tenemos esta protección. Tenemos una ciudad fortificada en la universidad,
en la universidad, en la eternidad, ¿ya? Y en la eternidad tenemos esta ciudad fortificada y, y no importa lo que esté pasando aquí. O sea, si aquí nuestra ciudad, con todo el dolor del corazón, le vemos que está pésimo, no importa, nuestra mirada no está aquí, nuestra mirada está en la eternidad. Pero la maravilla es que el Señor nos está hablando que al de carácter firme, como les digo, no al enojado, sino al que dice lo que es sí, lo que es no. El Señor nos guarda en perfecta paz, independientemente de lo que esté pasando afuera. Miren, hemos tenido un tiempo súper complicado en nuestra nación en cuanto a seguridad, extremadamente complicado. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, estaba en la primaria y veía lo que estaba pasando con nuestra hermana nación de Colombia, nos parecía increíble, ¿ya? Y ahora muchas de las cosas que vi eso en mi infancia, ahora lo estoy viendo, pero aquí en mi propio país. ¿Y qué pasa? ¿Y entonces voy a vivir aterrada por siempre? No, en el Señor tengo perfecta paz. No significa eso que en el Señor tengo perfecta paz, entonces me voy a ir a pasear por el Parque de la Carolina a la medianoche a ver qué me sucede, porque en el Señor tengo perfecta paz. No, porque el Señor también me ha dado discernimiento, como acabamos de hablar de Proverbios, ¿no? O sea, no es necesario ser temerario o digamos temerario ya, para no decir otras palabras. Pero en el Señor tengo perfecta paz, a pesar de lo que esté pasando en la ciudad, porque en Él confío para siempre. Él es una roca firme para siempre, ¿ya? Y nos habla de algo que siempre la palabra nos habla, que es de esta ciudad altiva que es derribada. Miren, no importa si usted es persona, empresa, ciudad, lo que usted sea, si está rodeado de altivez, eso será derribado por el Señor. Porque al Señor no le gusta el orgullo, al Señor no le gusta la altivez, la soberbia, nada de esas, ni ninguno de los sinónimos. El Señor derriba eso. Tarde o temprano, eso se cae, ¿ya? Pero la senda de los justos es llana. Y dice, tú que eres recto, refiriéndose al Señor, allanas el camino. ¿Saben lo que es pensar en que en nuestra vida el Señor, cuando nosotros confiamos en Él, hacemos las cosas como Él quiere, nos apegamos a sus mandamientos, a su justicia, Él se encarga de allanar el camino para que nosotros transitemos bien por esta vida? O sea, hemos hablado y hemos cantado muchas veces de que para los reyes se allanaban los caminos. Se rellenan los valles, se quitan las piedritas, aquí en nuestro país se pasa una brochita de asfalto y ya, pero se allana, ¿no? Pero el Señor hace eso por nosotros, como si nosotros fuéramos algo importante. Él allana nuestros caminos. Y el mundo alrededor sigue en caos, pero el Señor tiene un camino para que nosotros transitemos. Y si en ese camino hay obstáculos, ¿sabe qué pasa? El Señor los allana. Él quita la piedra, Él rellena el valle, Él baja la montaña, lo que sea que haya que hacer. Y no importa cuál sea el problema en el que usted se encuentre, ya sea por prueba del Señor o porque realmente se jaló y desobedeció mal, pero así mal, y ahora está metido en un lío. Igual, usted puede volverse al Señor, volver a pedir sabiduría de Él, y Él puede allanar ese camino. No importa, Él es capaz de allanar todos los caminos, ¿ya? Entonces eso tenemos, esa certeza de que el Señor allana nuestros caminos y Él con su rectitud, con su justicia, se va a hacer cargo de la situación, ¿ya? Miren, ¿qué hace que nuestro camino sea transitable? Aquí nos habla bueno, Dios hace que nuestro camino sea transitable, pero ¿cómo debe estar nuestro corazón hacia Él? Nos dice que nuestro corazón hacia Él debe ser un corazón anhelante, que le pone a Él en el centro de todo, ¿no? De todo. Él es nuestro deseo, como dice aquí. En la mañana me despierto buscándote, de noche también, a mediodía también. Cuando no sé qué hacer, primero te pregunto a ti. Cuando estoy preocupado, antes de angustiarme, digo, Señor, me estoy preocupando. Mi corazón ya no está confiando en ti. En todo momento le buscamos a Él. Y así aprendemos lo que es justicia. No porque aprendemos en teoría, porque la vivimos, porque vemos al Señor poner su mano en nuestras vidas, ¿ya?
Y aquí hay una gran diferencia en el versículo 10. ¿Qué es lo que pasa con los malvados? Nos dice, aunque al malvado se le tenga compasión, no aprende lo que es justicia. En la tierra de rectitud actúa con iniquidad y no reconoce la majestad del Señor. Miren, si leemos esto fuera del contexto, diríamos, bueno, entonces, ¿para qué nos tiene compasión el Señor? Si los malvados no tienen arreglo, como dicen, así soy y así me he de morir. No. A ver, la diferencia es que ellos no reconocen la majestad del Señor. Y nosotros, siendo hechos de lo mismo, siendo los mismos humanos, con la misma tendencia al pecado, reconocemos la majestad del Señor y le buscamos. Y eso hace que la compasión de Él no sea desperdiciada en nosotros. Que nosotros sí nos demos cuenta de lo que ha hecho por nosotros. Nosotros somos justificados, como sabemos, a través de Cristo. No somos de esos malvados que no tienen remedio, en quien se desperdicia la compasión, ¿no? Sino somos los que nos volvemos justos gracias a la justicia de Cristo, los que le buscamos, los que le anhelamos, los que cuando el Señor tiene compasión de nosotros, no corremos otra vez en pos del pecado para volver a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. ¡Qué maravilla esto! ¿Y cómo funciona eso? Reconociendo la majestad del Señor. Miren, alguien que no reconoce la majestad del Señor, así se le tenga compasión, que a veces nosotros creemos que con la compasión basta, yo voy a ser compasivo, entonces esta persona va a cambiar. No va a cambiar. Solo el Señor puede transformar nuestros corazones, recordemos eso. Así que si usted ha sido compasivo y luego con la persona que tuvo compasión volvió a lo mismo, no es que usted falló, sino que esa persona no conoce al Señor. Y entonces la compasión no le sirve para aprender. Si no tenemos al Señor en nuestro corazón es horrible. ¿Ya? Entonces eso tengamos claro, que sin el Señor somos como esos malvados que no tienen remedio. Pero con Él, hasta Él se encarga de allanar nuestro camino y que nuestra vida sea tranquila. No digo sin problemas, porque el Señor Jesús nos dijo que aquí vamos a tener aflicción y eso les aseguro, porque hasta Él nos aseguró eso. Así que de que va a pasar, va a haber problemas, va a haber problemas. De que habrá días en que lamentablemente algunos que somos estresados no podamos dormir, preocupados en lo que será mañana. Sí, pero no vivimos así. El Señor allana nuestros caminos. Ya, y ahora pasemos a Nehemías. Y esto es interesante porque ya mismo estamos cerca de celebrar las fiestas del Señor. Y vamos a leer Nehemías 7, partecitas, ¿no? 7 desde el 73 hasta el 8:3 y luego 5 y 6 y luego el 9 y al 12, ¿ya? Entonces les voy a leer. Y nos dice, ¿cuándo es Nehemías? Ubiquémonos súper rápido. Nehemías, los libros de Esdras y Nehemías ocurren cuando el pueblo que ya fue expulsado a Babilonia está regresando, por fin, a la que era su tierra, ¿no? Y vemos aquí la reconstrucción del templo, de las casas y del pueblo en su espacio, en su tierra física que el Señor les había dado y que la perdieron por desobediencia, ¿no? Pero bueno, entonces Nehemías nos dice, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, la gente del pueblo, los servidores del templo y los demás israelitas se establecieron en sus propias ciudades. Al llegar el mes séptimo, los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantó las manos, respondió amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió,
Ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo, les decían: tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Ya, miren. Entonces el pueblo está regresando del exilio, ¿cierto? Y aquí vemos un ejemplo de lo que decíamos hace un momento. Aunque nosotros seamos el pueblo de Dios, aunque nosotros seamos sus hijos, si se nos ocurre actuar conforme a lo que nos parece y desviarnos de sus caminos y desobedecer y etcétera, nos va a ir mal, nos va a ir pésimo, es más. Y como ejemplo tenemos el exilio. El pueblo recibió una promesa, el Señor les dio su tierra, a ellos no les importó, hicieron lo que les pareció. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que perdieron las bendiciones que el Señor tenía para ellos y terminaron como exiliados en otro lugar, ya en un lugar que no era el que el Señor tenía inicialmente para ellos, pero que ya pues así son las consecuencias de la desobediencia. Entonces, no porque nosotros seamos pueblo, significa, bueno, ahora que yo soy pueblo, ahora que yo soy hijo, puedo hacer lo que a mí me parece. Jamás significa eso. ¿Ya? Nuestro reino es un reino de orden. Nuestro reino tiene leyes y tiene preceptos y tiene estatutos. Y todos esos son para nuestro bien y todos esos son dados por un Dios amoroso y sabio. Así que así funciona nuestro reino, con sabiduría de Dios, bajo esos preceptos dados con esta inteligencia del Señor perfecta. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Estaban en el día primero del mes séptimo cuando estaba ocurriendo esto. ¿Qué nos dice Levítico 23, del 23 al 24? ¿Qué pasaba en el primer día del mes séptimo? El primer día del mes séptimo es la fiesta de trompetas. ¿Ya? Entonces, en ese día ellos estaban reunidos. Estaban reunidos escuchando la ley. ¿Y qué pasó? Bueno, primero es importante que aquí en el versículo 1 tenemos algo que yo creo que es muy importante resaltar, porque a veces pensamos que, no sé qué ideas se nos ocurren, pero bueno, nos dice aquí claramente el maestro que se le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Yo sé que a veces le llamamos la ley de Moisés, pero nunca ha sido la ley que Moisés se inventó. ¿Ya? Es la ley que el Señor le dio a Moisés, le dictó a Moisés, fue escrita y nos llegó a nosotros. No es una ley que Moisés inventó. No es como puede decir la cultura popular, que es una ley que, bueno, Moisés habiendo copiado en Egipto, le pareció tan excelente la ley de Egipto que vino y copió y usó eso para el reino. No es así. Nosotros por fe creemos en que esta ley fue dada por el Señor. Por el Señor. Así que la ley de Moisés es la ley dada a través de Moisés, pero el autor detrás de esta ley es Dios. ¿Ya? Eso tenemos que acordarnos siempre. Pero bueno, estaban en plena fecha de la fiesta de trompetas y viene la palabra de Dios y ellos escuchan. ¿Y qué sucede cuando ellos escuchan la ley de Dios? Le adoran y se postran hasta el suelo, hasta tocar su frente con el piso. ¿Ya? Cuando nosotros escuchamos la ley del Señor, esto debería llevarnos a adorarle, no a cuestionarle, a adorarle. Eso sería un corazón que realmente entendió, decir: wow, esta ley es hecha por el Dios Todopoderoso, amo, Señor, Creador del universo, y me dio para mí, dejó esto para mí bien. Le voy a adorar. No como que, a ver, ¿y cómo así? ¿Cómo así? O sea, por favor, ubiquémonos de quién es el creador de esta ley, por favor. Nadie del pueblo dijo así como: a ver, Nehemías, ¿quién nos garantiza que esto es buena idea? Lo que tú nos estás leyendo. Nadie. Ellos entendieron que era un privilegio volver a tener en sus manos la ley del Señor. Poder escuchar, ni siquiera en sus manos, porque estaba en manos del sacerdote. No es como ustedes y yo, que tenemos en cada una de nuestras manos copias de la palabra del Señor. No, pero solo la posibilidad de escucharla otra vez ya era suficiente para que la gente se postrara y adorara y diera gloria al Señor. Miren,
el rato que escucharon la ley sucedió algo más también. Ellos se pusieron a llorar. Y tenemos que hacer una diferencia aquí porque puede ser que no suceda. Como sabemos, la ley del Señor, la palabra del Señor es como una espada que nos dice que entra hasta lo más profundo de nuestro ser y hasta nuestros huesos. A veces el Señor va a decir cosas en su palabra que nos hagan llorar, seguro, seguro, ¿ya? Pero la palabra nos explica también que hay una tristeza que viene del mundo, que es para destruirnos. Y hay una tristeza que viene de lo alto, cuyo fin es el arrepentimiento. Y eso es a lo que nos debe llevar la ley de Dios. Ya, ok, yo leo o el Señor me permite escuchar, oír, lo que sea. Escucho, lloro, y esto me lleva al arrepentimiento y a la conversión. No es como, oh no, qué mal que he hecho esto, pero voy a seguir haciendo porque yo soy salvo por gracia. ¿Ya? No. Y la tristeza que viene de lo alto, de escuchar la palabra de Dios, tampoco tiene el fin de dejarnos hechos pedazos y no volver a levantarnos nunca. No, lloramos y todo, pero miren lo que pasó. Ellos escucharon la ley, fueron conmovidos y lloraron. Y evidentemente se arrepintieron porque vemos lo que hicieron después, ¿no? O sea, empezaron a guardar esta ley. ¿Y cuál era el trabajo de los hermanos que estaban ahí? De los porteros, sacerdotes, levitas y demás pueblo. Consolarles y decir, ok, ya no llores, levántate. ¿Ya? ¿Qué más? Pasamos del llanto al arrepentimiento, a la conversión y al gozo. Porque no quedaba solo en el levántate y quédate medio triste. No, pasaba al gozo. ¿Ya? Y como vemos, se les invitó a celebrar. Sí, hemos encontrado, o sea, hemos leído la ley del Señor. Todo esto habíamos dejado de hacer por un montón de tiempo, pero otra vez está aquí. Celebremos, comamos juntos, tomemos estas bebidas dulces que dice aquí. Esto es lo que nosotros planificamos hacer como congregación en Trompetas. Sí, escuchar la ley del Señor, pero gozarnos en estar juntos, en compartir, en pasar un momento de familia, de camaradería, de gozarnos en que conocemos al Señor. Nuestro Dios no es un Dios aburrido, ni triste, ni enojado. Nuestro Dios es un Dios de gozo. Y tenemos que tener eso claro. Hay días tristes seguro. Hasta Jesús tuvo días en que estaba llorando por situaciones que pasaban. O días en que se enojó por cosas que veía que estaban mal. Pero nuestro Dios es un Dios de gozo. Entonces en sus fiestas, cuando decimos fiestas, es fiestas de festejar. Fiestas de estar felices y alegres y gozosos. En algún momento en la historia, no me voy a meter en eso, pero se hizo como sinónimo de que el respeto a Dios es estar quietos, firmes, sin moverse, sin reírse. Y mientras más serio y cara de amargado estés, entonces eres más santo, ¿ya? No, nuestro Dios es un Dios de gozo, cuyos siervos, así como David, danzaban en la presencia del Señor. Y como ellos que están aquí, compartan comida, gócesen, alégresen. Cuando estemos en la alabanza, si quieren danzar, dancen. Sean felices en el Señor. Porque hay muchas razones para estar felices en el Señor. Entonces, hablando de esas razones para estar felices en el Señor, vamos a leer este pasaje que vamos a leer rápidamente, porque si me quedo en esto, me quedo 5 días, creo, que es lo de las bienaventuranzas, ¿ya? Vamos a leer una partecita de Mateo 5, del 13 al 12. Bienaventurados. Yo sé que estamos súper familiarizados con esa palabra bienaventurados, porque este pasaje es como uno de los más conocidos de la Biblia, las bienaventuranzas. Pero bienaventurado significa supremamente bendecido. No solo bendecido, sino súper ultra bendecido. ¿Ya? Eso es bienaventurado. Entonces, les voy a leer. Nos dice, por ejemplo, en la versión NBI no dice ni siquiera bienaventurado, sino dice dichosos. Entonces les voy a leer desde el versículo 3. Dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece.
Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrese y llénese de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Miren, ¿cómo funciona nuestro reino? ¿Cuáles son los valores de nuestro reino? Si queremos saber eso, veamos qué es lo que enfatizó nuestro rey. ¿Ya? Dichosos los pobres en espíritu. Sí, los que sabemos que necesitamos más de Él. Que si me preguntan, ¿tu espíritu ya está excelente? ¿Tu espíritu es millonario? No, mi espíritu es pobre. Necesito todo de Él, todo, absolutamente todo. Mi espíritu por mi cuenta, soy uno de esos malvados sin arreglo. Necesito todo de Él. ¿Qué más? Los humildes. Miren, yo sé que en nuestro lenguaje ecuatoriano creemos que humilde significa pobre. Humilde y pobre no son lo mismo. O sea, de dinero, estoy hablando de dinero. Humilde y pobre no es lo mismo. Humildad es una condición de cómo está nuestro corazón delante de Dios, de que nos ubicamos en que nosotros no somos lo máximo, no somos el centro del universo, no somos los más importantes. Nos ubicamos en que el Señor ha tenido la bondad de siquiera regresar a vernos, y más aún que eso, adoptarnos, hacernos sus hijos, y no creernos mejor que nadie, que nadie. Eso tiene que ver con la humildad. ¿Qué más? Hambre y sed de justicia. Los hijos del Señor que debemos querer justicia. No debemos querer injusticia o que, bueno, allá, problema de cada uno. No, los hijos del Señor queremos justicia para las personas que la necesitan. ¿Qué más? Los compasivos. Como dijimos antes, la compasión no está mal. Que por nuestra compasión los malvados no cambien, ok, pero eso no significa que usted debe dejar de ser compasivo. Sea compasivo, tenga misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser como nuestro Padre Celestial y Él es compasivo y Él es misericordioso. ¿Ya? Eso. Y si los otros lo reciben mal, lamento. O sea, ¿qué puedo hacer? Yo solo voy a obedecer al Padre, el resto se encarga Él. Los de corazón limpio. ¿Cómo limpiamos nuestro camino? Conociendo la palabra del Señor. ¿Cómo limpiamos nuestro corazón? Con la ley del Señor. No podemos creer que se limpia con nuestras buenas obras, con nuestras buenas intenciones, con, ¿qué será? Pues ayunar 5 días a la semana y comer 2. No, con el Señor, con el Señor. Todas las otras cosas, orar está bien, ayunar está bien, todo lo que ustedes quieran, pero el centro es del Señor. Y el que nos cambia y nos transforma es del Señor, no nuestras acciones. ¿Ya? Y finalmente también los perseguidos por la causa de la justicia, porque a veces cuando estamos buscando la justicia, no es que sí, usted está buscando la justicia, venga, le felicito. No siempre sucede. A veces a lo mejor alguien les dará una plaquita, un reconocimiento, un aplauso, pero otras veces no. Otras veces no solo que no les darán la plaquita y el reconocimiento, sino que les tratarán mal, les insultarán y les verán pésimo, ¿no? Ya, ¿qué importa? Esto es parte de nuestro reino. Esos son los valores de nuestro reino. En ningún lado están qué tantas posesiones materiales adquirió usted, qué tantas obras el Señor le permitió hacer. No, esos no son los valores de nuestro reino. Veamos qué es lo que enfatiza el Señor Jesús. ¿Ya? Todo lo demás, todo lo que pasa en esta tierra es por Él, para la gloria de Él. Así es nuestra vida. Si tenemos mucho, poco, nada, igual le glorificamos. Si es que tenemos un trabajo pequeño, mediano, gigante, si tenemos una empresa y damos trabajo a 1, 2, 5, 10,000 personas, que sea para la gloria de Él. Pero lo importante es que nuestro espíritu esté enfocado en Él, que nuestros pensamientos en Él, nuestras actitudes en las cosas que Él diga, la ley de Él siempre en nuestros corazones. ¿Ya? Leamos una partecita más de Mateo. Dice, les voy a leer desde el mismo capítulo 5, el versículo 13. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la sal del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Ya? El 17, y esto estaba conversando ayer en la oficina, decía, ¿será que tenemos que hacer una gigantografía de esto? Y hacer una
unas diapositivas que diga esto, o como en la escuelita, repita esto, escriba 100 veces en su cuadernito. ¿Ya? No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. ¿Ya? 100 veces en el cuadernito, si no se convence todavía. ¿Ya? No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y los maestros de la ley. Ya, complicado, ¿cierto? Nos está hablando de una sal insípida. ¿Alguien de ustedes, alguno de ustedes le ha pasado que ha probado sal insípida? O una sal que era como que no muy salada. Y uno seguía, dale y échale. Nada, ¿ya? Es desesperante, a mí, ya. Esto no sirve para nada, présteme una sal que sí funcione. Si nosotros somos cristianos y somos la sal de la tierra, que se note, o sea que cuando se ponga un poquito, porque cuando la sal está buena, usted pone un poquito en su comida y se nota la diferencia de una, ¿no? De una. Ya, eso debemos ser nosotros en el mundo. Que con la presencia del Señor que refleje nuestra vida, se note nuestra presencia. La presencia de Él en nosotros inmediatamente, y que las cosas cambien cuando estamos nosotros ahí. No para que yo sea el centro de atención, jamás para que yo sea el centro de atención, sino para que las personas alaben al Padre que está en el cielo, como nos dice. Todo lo bueno que el Señor nos permita hacer es para que le alaben a Él, no a mí, no para que me vean a mí. Yo no importo. ¿Ya? Y como les digo, no piensen que he venido a anular la ley, nos dijo el Señor. ¿Ya? No piensen que he venido a anular la ley. O sea, no es que en algún punto de su ministerio sí vino a anular la ley. Dijo, no, he venido a eso. Nunca en su ministerio este fue el fin. No es que cuando Jesús nació, su propósito fue anular la ley, ni tampoco cuando murió por nosotros, su propósito fue anular la ley. Cuando resucitó tampoco. En ningún punto de su ministerio su propósito era anular la ley. Nunca. No es como, bueno, pero es que lo que pasa es que el Nuevo Testamento bastante está escrito antes de que el Señor Jesús resucite, entonces cuando ya resucitó todo cambió. No he venido, nunca este fue su propósito, ¿ya? Ni cuando murió, ni cuando resucitó, ni hoy. Nunca su propósito fue anular la ley. Y quiero que esto nos quede claro porque a veces nos olvidamos de esta cosa tan trascendental y nos confundimos con las epístolas del Nuevo Testamento que da gusto, ¿no? Pero esto parece que dice y no dice y contradice y más acá. No, usted tome todo lo que usted lea, regrese a este versículo 17, no piensen que he venido a anular la ley. Si esto parece que se contradice con algo, entonces vaya, investigue, lea, busque una concordancia, o por último, si no le gusta hacer nada de esto, pregunte. ¿Ya? Pero siempre todo lo que leamos va a estar de acuerdo con no he venido a anular la ley o los profetas. Entonces ya con eso podemos ir a Romanos, ¿ya? Romanos 12 del 9 al 21. Entonces les voy a leer. Nos dice, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal. Fraternal es de hermanos por si acaso, ¿no? Respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan y bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hasta aquí yo creo que casi nadie discute todas estas buenas cosas que se supone que debemos hacer, ¿no? Pero bueno,
Entonces nos dice, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. ¿Saben cuándo? Esto aplica en todo momento de nuestras vidas, ¿ya? ¿Saben cuándo también aplica? Cuando ustedes están en redes sociales y también en tiempos de campañas electorales. No significa que cuando estén en desacuerdo con algo, ustedes pueden olvidarse de todo esto y empezar a deshonrar a las personas y faltarles al respeto y hablar cosas que no son dignas de un hijo de Dios solo porque estamos en tiempos de campaña política. Vean, por favor, seamos congruentes, ¿ya? Nosotros estamos aquí para ser de paz, respetar, ser, como dice aquí, como vernos cuando alguien necesita algo, ayudar al que necesita, no para estar deshonrando a nadie, ¿ya? Y si le cae mal a alguien, pues ore por esa persona. Eso es lo que le manda a hacer. Si usted cree que es perseguido por alguien o lo que sea, ore por esa persona, ore, ¿ya? ¿Es fácil? No, no, pero eso es lo que estamos llamados a hacer. Y va a ver que mientras más ore, menos va a sentirse afectado por la existencia de ese ser humano, ¿ya? Ok, pero bueno. Ya, no sean arrogantes, nunca. Como les digo, esto incluye también esta época en que estamos en elecciones. No seamos arrogantes. No puede ser que nuestra conducta cambie porque la situación política de nuestro país es complicada, porque hay violencia. No, todo el tiempo debemos ser iguales, pero bueno. Y no tomen venganza. Finalmente, si algo les hacen, el Señor se va a hacer cargo. Ustedes confíen en que Él es el administrador, Él es el juez, Él es el que hará justicia. ¿Cómo? Como Él le parezca. ¿Cuándo? Cuando a Él le parezca. Y de una manera que sirva para todos los implicados. ¿Ya? Confiamos en eso. ¿Ya? Entonces, que esto se note no solo en nuestro decir, no solo aquí cuando estamos aquí y que como les quiero a todos ustedes, entonces a ustedes sí les sonrío, sí les trato bien, soy amable, pero salgo de aquí y ya no parezco yo. No, que sea igual en todo lado. Vamos a Romanos 14, y sí vamos a alcanzar aunque sea con las justas, pero tenemos que hablar de esto. Romanos 14, 10 al 23 nos dice, tú entonces, verán que estamos hablando del mismo libro, ¿no? No nos hemos saltado a otro libro, ni a otra Biblia, ni a otro nada. Estamos hablando de la misma Biblia donde leímos, no he venido a anular la ley. Misma Biblia, ¿no? Más adelantito, nada más. Nos dice, tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propóngase no poner tropiezos ni obstáculos a su hermano. ¿Ya? Hasta aquí vamos bien, ¿no? Ahora, lo complicado. No es complicado. ¿Qué sería? Incompletamente traducido. ¿Ya? Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro, lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tú tengas al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. A ver, aquí nos falta una palabra clave que cambia todo. Y
es la palabra que está traducida como impuro, que es la palabra koinos. En el griego de la concordancia Strong, si ustedes quieren ver o anotar o lo que sea, es la G del griego 2839. Y no significa solamente impuro, significa específicamente ceremonialmente impuro o profano, o sucio o deshonrado, simplemente impuro. Ceremonialmente impuro es diferente que impuro. Si yo voy al basurero a coger comida de ahí, eso no es como, eso está limpio o sucio, depende que me parezca a mí, porque cada uno sabrá lo que cada uno le parece. Eso no es lo que está diciendo Pablo. ¿Ya? Pablo está hablando de lo que es ceremonialmente puro y ceremonialmente impuro. Y yo quiero que entendamos un poco esto, porque lo de ceremonialmente puro y ceremonialmente impuro no existió solo desde el tiempo de los romanos, sino que existe hoy en día. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Recientemente, los del Sformi y los otros que han seguido el Sformi en años anteriores saben la diferencia entre lo que es la Torá, la palabra del Señor, la Biblia que tenemos nosotros, los primeros 5 libros de la ley llamada Ley de Moisés. Sabemos todo lo que es el Antiguo Testamento, ¿ya? Y sabemos que adicionalmente esto existía una ley oral, una ley de tradición, en la que se ponían reglas adicionales acerca de esto. Hemos hablado en cuanto a la comida de lo del lavado de manos. Ya hablamos recién de lo de los 12 pasos y que los apóstoles no seguían los 12 pasos, ni Jesús seguía los 12 pasos. Lo mismo sucedía en la comida, ¿ya? En este versículo no nos está diciendo lo que hasta ahorita no era comida, ahora sí es comida. Así que usted vea, si a usted le parece que esto está bien, cómase. Si le parece que está mal, no se coma porque vivimos por gracia y haga lo que le parezca. Las cosas son solo impuras si a usted le parece que son impuras. No, aquí tenemos que entender ceremonialmente impuro. ¿Ya? Entonces les voy a poner un ejemplo para que entendamos lo que es ceremonialmente impuro. Verán que no les estoy diciendo que tienen que hacer esto en sus cocinas, pero quiero que entiendan la dimensión de lo que es ceremonialmente impuro. Pasemos a lo siguiente. ¿Ya? Verán, en muchos de sus comiditas empaquetadas, ustedes van a encontrar símbolos como los que están a su derecha. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? Tal vez han visto en la caja de cereal o en la caja de galletas o esta U en un círculo, ¿ya? O en otras cosas, la U con una D, la U con una P, ¿qué significa? ¿Ya? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Esto significa que es preparado de una manera ceremonialmente pura, de acuerdo a la ortodoxia judía, ¿ya? Y alguien que lleve los principios ceremonialmente puros judíos ortodoxos tiene que ver esto en su comida, ¿ya? Por ejemplo, la U en un círculo, ¿qué es lo que más van a encontrar? Significa que esto ha sido procesado en una planta donde no se procesan ni lácteos ni carne, ¿ya? Porque para las personas ortodoxas del judaísmo, usted no puede mezclar ningún tipo de lácteos con ningún tipo de carne. Es más, tiene que esperar un cierto número de horas entre el tiempo en que comió usted la carne y entre el tiempo en que usted come los lácteos, para ser ceremonialmente puro. ¿Entendemos eso? Ya. Entonces, por ejemplo, si usted sería, conforme a la ortodoxia, ceremonialmente puro, usted en su cocina debería tener esto, ¿no? Les he puesto unas cosas. 2 vajillas, una para los lácteos, otra para las carnes. 2 lavabos, uno para los lácteos, uno para las carnes. 2 hornos, uno en el que ponga las cosas con lácteos, otro en la que ponga las cosas con carnes, ¿ya? Y 2 juegos de cubiertos, entre otras. Uno para los lácteos, otro para las carnes. Entonces, si viene a comer a alguien ortodoxo, en mi casa, no sé por qué sucedería eso, pero digamos que el Señor le mande a mi casa a comer, ¿ya? Digamos que el Señor quiere utilizarme para algo, ¿ya? Yo no le voy a decir, no, pues, o sea, ahora te aguantas y comes en mi vajilla. Yo amablemente puedo ser amable con mi prójimo e ir a comprar platos desechables que a esa persona no le hagan sentir incómodos. ¿Por qué? Por amor. No porque yo creo que necesito 2 tipos de vajilla, sino por amor a la persona. ¿Entendemos eso? Eso es lo que Pablo nos está diciendo. No es que coman lo que a ustedes les parezca, porque todo Levítico quedó anulado y todo el Antiguo Testamento y todo lo que comió Jesús, ustedes no imiten, ¿no? Hagan lo que quieran, imiten lo de los romanos, vean lo que ellos comen, cualquier basura, coman nomás, porque solo es impuro si a ustedes les parece. Eso no está diciendo. Entendamos lo que es esto de ceremonialmente puro o ceremonialmente impuro. En viajes, por ejemplo, recientemente me senté al lado de alguien
en el avión que era ortodoxo. Entonces pedí un refrigerio o lo que sea que no le incomode, que tenía la U con el circulito para decirle, ¿quiere un hito? Y que él pueda comer. ¿Entendemos eso? Yo sí me como esa marca de papas con queso, verán, en mi casa hay. Pero para él podía ser ceremonialmente impuro y yo podía ofenderle. El amor del Señor está por encima de la comida. No estoy diciendo coman lo que les parezca. El Señor ha dicho claramente en el no vengo a abolir la ley. Incluye todo. Y todo es para su bien. Nada es para molestarles ni para amargarles la vida, les prometo. Y si no me creen, hagan una prueba de unos 3 semanitas en que coman conforme a lo que dice el Señor y van a ver lo que pasa con su vida y con su salud. Ahora, si es que a alguien ustedes le están ofendiendo, no les afecta en nada, vean. Comer una comida que sea diferente o ir y buscar para esta persona las papas fritas que sí sean aceptables para su cultura o la bebida que sí sea. No les afecta en nada a ustedes, ¿ya? Pero lo hacemos por amor. Por amor, recordemos que el amor está por encima, ¿ya? No es que usted si está comiendo, verán, o sea, yo me como la hamburguesa con queso y lo baso en Génesis 18 cuando Abraham y Sara recibieron a los visitantes en su casa y les prepararon cordero y les prepararon queso, ¿no? Y comieron ahí y ya. Pero si para alguien esto es ofensivo, no le voy a dar pues hamburguesa con queso, le voy a dar hamburguesa sin queso, ya. Pero por amor, entendamos que aquí la base del amor y la diferencia entre aquí puro es lo que a usted le parezca e impuro es lo que a usted le parezca, no, ceremonialmente impuro, ¿ya? Entonces con eso quiero concluir, pero quería que eso nos quede súper claro, súper claro, para que no pensemos que esto de ceremonialmente puro o impuro era para los tiempos de Pablo y los romanos. Si hoy nosotros tenemos que demostrar nuestro amor, no juzgando a alguien, porque guarda estos preceptos, por favor, recordemos el respeto que el Señor Jesús nos manda a tener a otras personas, porque Él también ha muerto por ellos y aún si todavía no le conocen, Él murió por ellos y nosotros lo que tenemos que hacer es respetar a las personas, ¿ya? Que el Señor les bendiga, pasemos a la alabanza y demás cosas.